Capítulo 25. Violada por un ente psíquico. El caso de una mujer embrujada. Exclusivo. Se nos ha informado que una mujer ha sufrido violaciones por parte de lo que ha sido descrito como una nube verde, pero que tiene los músculos y la voz de un hombre. La señora Carlota Morán, ex empleada de un cabaret y actualmente acogida al seguro de desempleo, ha sufrido en su propia casa una serie de extraños fenómenos. En una ocasión destruyeron su dormitorio, mientras una fuerza desconocida la buscaba. La señora Morán buscó refugio en casa de unos amigos, pero también allí fue violada por la nube verde, que al parecer es muy similar al Fu Manchu. Más tarde, al volver a casa, los amigos que la habían recibido en su casa encontraron a la señora Morán prácticamente desnuda y el apartamento hecho en ruina. La clínica de la Universidad de West Coast ha confirmado que la señora Morán recibió tratamiento médico por heridas diversas del tipo que suelen acompañar una violación. Investigaciones posteriores revelaron que esta situación comenzó en octubre, una noche que la señora Morán había vuelto tarde a casa. Al desvestirse, percibió un extraño olor y poco después una fuerza desconocida la violó. No había asaltante alguno en el dormitorio cuando ella logró liberarse y las ventanas estaban cerradas por dentro. El mismo fenómeno se repitió tanto en noviembre como en diciembre y enero, incluso mientras era sometida a tratamiento psiquiátrico. Ahora, el Departamento de Parapsicología de la Universidad de West Coast está investigando el caso y espera, por medio de la señora Morán, poder atraer al violador hasta un laboratorio. La sección de parapsicología, a cuyo frente se halla la conocida doctora Elizabeth Cooley, es la encargada de llevar a cabo la peligrosa cacería. Se espera que el experimento dure varias semanas. Recuerde, este artículo es una exclusiva del American Inquirer y continuará próximamente. La doctora Cooley arrojó el periódico a la papelera. ¡Santo cielo!, murmuró. Durante el resto del día, tanto Kraft como Meehan parecían perros apaleados, y su furia se hizo cada vez mayor, aunque nadie podía saber con certeza la fuente de la información. El doctor Baczynski negó haber sido él. Weber es el responsable, aseguró Meehan. El doctor Weber encontró al decano Osborne en la mesa destinada a los miembros de la facultad. Hicieron cola con sus platos en la mano para esperar que camareros de delantales blancos sumergieran sus cucharones en las grandes marmitas. Las palmeras se inclinaban sobre las mesas cubiertas de manteles blancos y podía escucharse un murmullo que recorría todo el alfombrado comedor. El doctor Weber se inclinó y con una sonrisa irónica dijo: «He visto un artículo sobre la universidad hoy». «Sí, el American Inquirer ha publicado algo». «¿Cuál ha sido la reacción?» «Terrible», reconoció Osborne, el rostro preocupado. «Verdaderamente terrible». Weber rió mientras pedía un plato de salmón con guarnición, una ensalada saludable y dietética. «El dibujo no estaba mal», dijo en voz baja. «¿El qué?» «El dibujo». «Ente, Frank. Ese es el nombre técnico». Osborne no respondió y se dirigió a una mesa próxima a una ventana. El doctor Weber se sentó enfrente después de depositar su bandeja en un estante. Tomaron la sopa en silencio. Osborne parecía malhumorado y estaba seguro de que Weber lo asusaría. «¿No te parece, Frank, que todo este asunto empieza a oler mal?» «Hay muchas cosas que huelen mal, Henry, y no puedo luchar contra todas. Pero en este caso
¿Sabes a qué se dedican en artes decorativas? A cultivar musgo sobre un trozo de pan. ¿Es eso arte, Henry? ¿Qué debo hacer? ¿Cerrar el departamento? ¿Sabes a qué se dedicó el departamento de drama el semestre pasado? Preguntó mientras untaba furioso una tostada con mantequilla. A fornicar en escena. Sí, como lo oyes, a fornicar. Si yo hubiera sabido en mi juventud que así se podía obtener un título. Osborne bebió su té. Todavía daba la impresión de estar agitado. Muy amable, Weber dijo: Frank, sabes que ese experimento es una farsa y que es una farsa peligrosa. No puedo ignorar una decisión del claustro. Y yo no puedo comprender tu obstinación, Frank. Osborne alzó la vista y volvió a bajarla en dirección al salmón. Henry, sabes que no me gusta que me presionen. Por favor. Me has estado presionando desde hace 3 semanas y ya estoy harto. Tienen derecho a hacer ese experimento y puedo asegurarte que no es más descabellado que la mitad de las cosas que pasan en esta universidad. Pero la publicidad ha sido lo que más me ha molestado, Henry. Yo sé quién proporcionó esa información a la prensa y ha sido un error de tu parte. Detesto los golpes por la espalda. Osborne sacudió las migas de pan que habían caído sobre sus pantalones. No sé cómo se produjo esa filtración de la noticia, dijo Weber con sinceridad, pero estoy dispuesto a asumir la responsabilidad. Hablemos de otra cosa. La comida dejó de tener sabor para Weber. Se preguntó a quién podía recurrir ahora, pero ya no había nadie a quien recurrir. Pasaron otros 2 días. Kraft y Meehan verificaban regularmente toda la instalación de la plataforma desde la cual se podía ver a Carlotta en la réplica de su casa. Ella parecía no advertir su presencia, a pesar de saber que había monitores y diversos tipos de instrumental que controlaba cada uno de sus movimientos desde la oscuridad. El interés supremo de Kraft era un hológrafo de doble pulsación, un instrumento que empleaba el sistema láser para producir una imagen tridimensional y, una vez revelada, transmitirla al puesto de observación en la oscuridad. Eso significaba que cualquier aparición, cualquier suceso podía verse una y otra vez en color y con su forma exacta, pero en un tamaño muy reducido. Más importante aún, la doble pulsación era muy sensible a los cambios en el objeto que fotografiaba e incluía no solo la luz visible del espectro, sino también las regiones ultravioletas e infrarrojas. Sin embargo, en las grabaciones que se habían efectuado durante las 24 horas del día, no había nada nuevo, fuera de la presencia de una mujer cuya paciencia empezaba a agotarse, cuyos pensamientos parecían cada vez más confusos y aprensivos. Una noche despertó en la oscuridad, medio dormida aún, murmuró algunas frases, sin darse todavía bien cuenta de que se encontraba en la universidad. La habitación era tan extraña, idéntica a la suya y sin embargo distinta. Despierta, le parecía soñar y cuando soñaba era como si estuviera despierta. Una sensación confusa y desagradable. Había un gran silencio. El aire acondicionado zumbaba desde las entrañas del edificio. Las extrañas formas de su dormitorio producían curiosas esculturas en la oscuridad. Incapaz de volver a dormirse, permaneció unos minutos en cama. Después se levantó, se puso las zapatillas y telefoneó al doctor Baksinski. Estoy bien, solo que no puedo dormir. ¿No podría darme alguna píldora para dormir? Preferiría no serlo, pero sí,
insiste, puedo ordenar que le llevan algún calmante. Gracias. Lamento haberlo molestado, pero no se preocupe. Para eso estoy aquí. Media hora más tarde, la doctora Cooley apareció con un vaso de agua y un tranquilizante. Observó a Carlotta tragar la cápsula. ¿Quieres que le traiga algo para leer? No se ría de mí, doctora, pero solo me gustan las novelas del oeste. Pues le conseguiremos una novela del oeste. La miró con atención. La doctora luchaba entre la compasión que sentía por la mujer y la certeza de que el plan funcionaba bien, de que Carlotta se acercaba a su estado emocional anterior al encierro en la universidad, con lo que aumentaban las probabilidades de que se produjera un fenómeno así. Kraft y Meehan observaron la escena desde la sala de observación, que estaba a oscuras. Dormían en un pequeño anexo, sobre sacos de dormir instalados bajo las pantallas. Por todas partes había estantes, ganchos y bandejas de metal llenos de alambres, transistores, dibujos y anteproyectos de futuras operaciones. Cuando la doctora se marchó, vieron que Carlotta volvía a acostarse, y al acostumbrarse los ojos de la mujer a la oscuridad, el tranquilizante empezó a surtir efecto. Se relajó y su mente se sintió cansada, pero agradablemente. La luz en alguna parte del exterior dibujó sombras difusas en la pared. Imaginó formas diversas para las sombras: conejos, gansos, un lagarto de ojos orientales, de labios gruesos y sensuales, que se aproximaba para... Carlotta lanzó un grito. ¿Está usted bien?, preguntó la doctora Cooley. Detrás de ella estaban Meehan y un alumno al que ella no había visto nunca antes. No. Yo... ¿Dónde estoy? En la universidad. Yo soy la doctora Cooley. Dios mío. La doctora se sentó en el borde de la cama. Tocó la frente de Carlotta, que estaba ligeramente afiebrada. ¿Quieres que uno de nosotros la acompañe? No, basta con que estén cerca. Lo siento. Desde el escritorio de la sala de observación, Kraft observaba fascinado la imagen de Carlotta ampliada mediante luz en los amplificadores. Era una mujer luminosa en cama. Por milésima vez meditó sobre el sentido del experimento. Trataban de encontrar la prueba física de la existencia objetiva de un espíritu en el mundo real, aunque solo fuera por un momento. Todo el carísimo instrumental tenía un trabajo que cumplir cuando... Procuró no pensar en lo que esperaba ver. Se lo debían todo a la doctora Cooley, a su fe y dedicación, a cada humillación a la que se había visto sometida, a los cientos de investigadores en todo el mundo quienes, a riesgo de hacer el ridículo, habían proporcionado una información que había hecho posible este experimento. Pensó en sus padres sin amargura y se dijo que ni por 10 segundos pensarían que valía la pena lo que él estaba haciendo. Miró la hora, las 2:35 de la mañana. La señora Moran dormía. Tenía una gran curiosidad por ver el mundo a través de una conciencia ajena, la de la señora Moran. Aunque fuera por un segundo, imaginaba que tenía que ser algo tan diferente que no podía casi concebirse. Y sintió celos, una sensación nueva y desconocida. Anhelaba ver esa aterradora realidad que percibía la señora Moran. Y la sensación era aniquilante y todopoderosa. Pero para Kraft tenía algo de exótico, de prohibido, de última frontera del conocimiento humano. Había visto luces, chispas y zonas frías antes, pero jamás a un ente corpóreo y completo.
De acuerdo con los apuntes que se tomaron de la investigación, fue en la tarde del día siguiente cuando ocurrió el primer cambio de importancia. Carlotta había terminado su almuerzo que, como durante los 12 días anteriores, le habían llevado desde la cafetería cuando golpearon a su puerta. Cindy introdujo la cabeza. Detrás estaban Billy y las niñas. ¿Hay alguien en casa?, preguntó Cindy entre risas. Sí que lo hay, respondió Carlotta. Abrazó y estrechó a Kim mientras entraban en la casa. La niña parecía confusa. No sabía si estaba o no en su casa. Pero la verdad era que muy pocas cosas del mundo de los adultos parecían ser lo que eran. ¿Qué tal la comida?, preguntó Billy. Carlotta sonrió. Era una de las maneras típicas de su hijo de preguntarle cómo se sentía. Perfecta, Billy. ¿Alguien quiere un poco de dulce? Media hora más tarde, estaban todos sentados alrededor de la astillada mesa del living. Billy contaba la historia de unos amigos que habían robado 5 tejas de un almacén de madera y la policía los había obligado a volver a ponerlas en su sitio. Hubo otro golpe en la puerta. Era la doctora Cooley. Siento molestar, susurró. No es ninguna molestia. Tiene visita. ¿Quién? Su madre. Carlotta se quedó helada y de pronto tuvo mucho miedo. Santo Dios. Puedo decirle que se marche, señora Moran, si usted. Carlotta miró a sus hijos, que mostraban cierta preocupación al no saber qué pasaba. Cindy observaba inexpresiva, pero tenía los labios apretados. Era demasiado tarde para hacer nada. Se escucharon unos pasos que avanzaban por el corredor sin esperar invitación alguna. La doctora Cooley nunca había visto una transformación como la que experimentó la cara de Carlotta. Hubo miles de expresiones, desde miedo hasta sorpresa, que florecieron y se marchitaron en un segundo. La madre de Carlotta llegó a la puerta tomada del brazo de una mujer de mediana edad. La señora Dilworth llevaba un sombrero blanco de ala ancha, bajo la cual podía verse un rostro rosa, ojos sorprendentemente oscuros y una expresión que recordaba las máscaras de cera. Carlotta se quedó anonadada. Sin duda, la decisión de visitar a su hija no había sido fácil para la anciana señora, que titubeó sin alzar los ojos y no se atrevió a aproximarse más. Carlotta miró la cara arrugada, los rasgos familiares deformados por el paso del tiempo y que ahora solo recordaban vagamente aquellos que Carlotta tenía tan presentes en su imaginación. Finalmente, la señora Dilworth, igualmente sorprendida, miró a Carlotta. Era una mujer adulta, con la misma cara de antes, pero ahora consumida por el sufrimiento. Durante más de un minuto nadie dijo nada. Cindy comprendió que pasaba algo desusado y ante un gesto de la doctora Cooley se marchó en silencio. Después de luchar con su conciencia, la doctora decidió no encender los monitores. Julie y Kim estaban asustadas y sorprendidas por un silencio tan prolongado. Carly. La voz era trémula, asustada y al mismo tiempo cálida. Con dificultad se aproximó a Carlotta y entró en el living. Madre, dijo, y tuvo dificultades para pronunciar la palabra. Hacía mucho que no nos veíamos. La señora Dilworth extendió las manos para tomar la cara de su hija y besarla, pero Carlotta se puso tensa hasta que logró dominarse y presentar una mejilla para recibir un beso cerca de la boca. Cuando volvió a mirarla, su madre tenía los ojos llenos de lágrimas. Siéntate, madre. Se está muy bien aquí. La anciana se sentó en el borde del sofá y con ojos cansados recorrió la habitación, igual a la de una casa verdadera, y escuchó el sonido de miles de instrumentos invisibles, todos enfocados en dirección a su hija, el centro de un extraño fenómeno. Es verdad,
Entonces, lo que decía el periódico. Sí. Dios mío, ¿cómo pudo ocurrir? Carlotta la miró furiosa por un instante, hasta que comprendió que no había malicia alguna en la pregunta. Carlotta respondió con sencillez. Yo no tuve la culpa. Sucedió. Eso es todo lo que sé. Billy, Julie y Kim esperaban de pie, junto a la pared, como si instintivamente hubieran sabido que tenían que mostrarse bien educados delante de esta distante y severa señora, a la que no conocían. Billy, Julie, Kim, esta señora es vuestra abuela. Hola, saludó Julie incómoda. Hola, dijo Kim, imitando a su hermana. Billy no abrió la boca. Perdonen, pidió la señora Dilworth y enjugó sus ojos con un pañuelo de lino blanco. Me había dicho que no lloraría, pero... Con el corazón apenado, Carlotta vio a su madre recuperar el dominio de sí misma. Julie, tú, Kim, tienes los ojos de Carlotta, tan oscuros y tan suaves. La anciana guardó el pañuelo en el bolso y miró a las niñas como si las analizara, pero sin mala intención. Con unos ojos tan oscuros, nunca se puede saber lo que hay oculto detrás. Madre, yo... Al menos ese fue mi caso. Carlotta comprendió que todo lo que había hecho su madre en la vida había estado motivado por timidez o miedo. Temía a su marido, a Dios, a los desconocidos. La vieja señora no estaba convencida de haber tenido nunca el derecho a existir. Eso, más que la crueldad, era lo que había torturado a Carlotta hacía más de 16 años. Cuánto habría sufrido su madre, primero bajo la tiranía de su marido y luego bajo el peso de los recuerdos. Cuánto tiempo hacía que se había inmolado en un altar fabricado por un egocéntrico. Incluso ahora era una prisionera y lo sería durante el tiempo que le quedara de vida. Julie estaba sorprendida de la conversación de su madre con esa señora desconocida y que, de alguna manera, parecía conocerlos a todos. ¿Era en verdad su abuela? Y si lo era, ¿dónde estaban las risas, la alegría y los cuentos que se decía proporcionaban las abuelas? Cuando leí el artículo en el periódico, me dije que tenía que venir a ver si podía ayudarte en algo. Comprendo, dijo Carlotta con cierta frialdad. Desde que te marchaste, he estado analizando mi conducta para contigo. Por favor, madre. Pero Dios no nos da señales, ninguna. Conocemos el camino, pero no sabemos cómo llegar a él. Y tu padre tampoco lo sabía. Carlotta se sintió incómoda. Temió que su madre empezara a hablar del reverendo Dilworth, una perspectiva desagradable para ambas. Madre, yo he rezado, Carly, para pedir luz, y no ha habido respuesta. Se impresionó ante la enormidad de la confesión de su madre. Dios había sido siempre el centro de la vida adulta de la mujer que tenía delante. He ido a diferentes iglesias, Carly, pero nunca ha habido respuesta alguna, solo un horrible silencio. No podía temer ni odiar a esa pobre y débil anciana, tan simple ahora. Los monstruos que la habían encarcelado, perseguido y torturado en esa gran casona del Pasadena habían desaparecido y solo sobrevivían en los recuerdos infantiles de Carlotta. Por eso sintió la necesidad de comunicarse con su madre, de hacer desaparecer las barreras que parecían haberlas separado para siempre. Dios perdona siempre todo, madre, y sin duda te perdonó hace muchos años. La señora Dilworth pareció no haber oído. Miró el extraño escenario en el que se encontraba
y que parecía constituir la mejor prueba de su fracaso y del castigo divino. Lamento que Dios no llenara nuestras vidas, Carlotta, con un propósito claro, que no llenara ni la tuya ni la mía. Si lo hubiera hecho, todo habría sido diferente. Carlotta sonrió con tristeza. Se puso de pie y besó a la anciana en la mejilla. Volvió a su silla impregnada de un olor a lilas, el perfume de su madre y el mismo que usaba ella. En el fondo, a pesar de todo, nos parecemos, se dijo Carlotta sorprendida. Tendría que haber tenido más confianza en ti misma, madre, dijo con amabilidad. Tal vez entonces te hubiera sido más fácil encontrar a Dios. La enfermera que acompañaba a su madre tosió para recordarles que el tiempo pasaba. Qué extraño, pensó Carlotta, que nada nunca se detenga por completo en este mundo, que ninguna relación humana sea estática. Ahora en pocos segundos yo he cambiado para ella, así como ella ha cambiado para mí. La señora Dilworth miró a sus nietos con afecto y se dirigió a Carlotta para decirle: ¿les permitirías visitar a su abuela, Carly? A pesar de sí misma, titubeó. El pensamiento de sus hijos en aquella casa donde tanto había sufrido. Es una casa tan grande y está vacía, prosiguió su madre. Sí, lo sé. Miró a sus hijos. Parecía estar aproximándose a un abismo profundo, el mismo del que había escapado hacía 16 años. Pero ahora estaba decidida a dar el salto. Sin dejar de mirarlos, respondió: por supuesto que sí, madre. Es una casa tan hermosa. ¿Qué les parece?, preguntó la señora Dilworth. ¿Querrán venir? Hay una cancha de tenis y una de croquet y... ¿Billy también irá?, quiso saber Kim, asustada. La cara de la anciana se arrugó aún más al sonreír. Sí, Billy también irá. Llegaron a un acuerdo. Carlotta se preguntó si habría saltado sobre el vacío o si habría caído en él. Cuanto más lo pensaba, menos le gustaba la idea de que sus hijos vivieran en aquella casa, pero parecía la mejor solución, y no podía retroceder ahora. Alzó a Kim y la aproximó a su abuela. Con una sonrisa explicó: Kim es un pequeño monstruo y hay que tener mucho cuidado con ella si tiene un lápiz en la mano. La niña se encontró de pronto en brazos de una señora que la besó envolviéndola en su fragancia de lilas y la miró sorprendida. «¡Qué niñas tan bellas!», comentó la señora Dilworth. Julie se acercó a abrazar a su abuela y al besarla fue estrechada con fuerza por la anciana. Con un guiño, la señora Dilworth dijo: «Solo faltas tú, Billy». El chico no sabía si avanzar o retroceder, y no lo supo hasta que dos brazos delgados y viejos lo abrazaron. «Tengo el coche abajo. Es viejo, pero cabremos todos». «¿Qué clase de coche?», preguntó Billy. La señora Dilworth se volvió a su acompañante. «Explícaselo tú, a ti». «Es un Packard 1932», contestó la enfermera con voz decidida. «¡Fantástico!», murmuró Billy. Carlotta estaba tan preocupada con la idea de que sus hijos vivirían en aquellas habitaciones donde tanto la habían torturado, que se encontró de pronto en la puerta mientras los niños estaban todavía en el corredor. Besó a su madre. Tuvo una impresión de huesos muy ligeros, de un leve temblor en los brazos. La muerte parecía hacerse presente hasta en el aliento de la anciana. La casa de Pasadena se hizo real. No era más que un lugar con rosaledas y setos. El terror no era más que el producto de sus propios sentimientos y pertenecían a una niñita que ya no existía.
besó a sus hijos para despedirse. Mientras caminaban por el corredor, Kim preguntó: «Mamá, ¿no viene con nosotros?» «Iré muy pronto, muy pronto». «Que Dios te acompañe», dijo la señora Dilworth dándose la vuelta. «No pierdas la fe de que curarás». Carlotta entró en casa, la cara mojada por las lágrimas, y toda su familia se dirigió al ascensor. Se cerraron las puertas y no alcanzó a ver a Julie, que agitaba la mano. Aquella noche, Carlotta no pudo dormir. Se paseó nerviosa por el dormitorio, esa reproducción híbrida tan parecida y tan diferente a su habitación. Las luces de unos fluorescentes se reflejaron durante un segundo contra las ventanas. Era su cama, su armario, su alfombra, su mesa de noche. Y todo parecía formar parte de una pesadilla que la había encerrado entre las 4 paredes de esa parte de la universidad. Todo está aquí, menos él. La soledad, estar separada del mundo y esperar, siempre esperar. Nada es real. Todo está separado de mi cuerpo. Mis hijos, mi madre, hasta mis pensamientos me son ajenos. Kraft está preocupado por las pruebas electrónicas. La doctora Cooley me llena de cuestionarios. Solo Mean se interesa de verdad por saber cómo me encuentro. Médicos y científicos son siempre tan fríos y distantes. Nunca saben lo que es tener miedo, verdadero miedo. Dejó de escribir. Hay un momento en el que es mejor no hacerlo. Y es preferible callar. No expresar nada, guardarlo para uno mismo. Porque abrir la puerta solo sirve para que se desborden pensamientos más íntimos, deseos profundos, donde la mente tropieza, pierde el hilo y flota como una pluma en la oscuridad infinita. Entonces sintió que se aproximaba. Estaba allí, en la ventana. Se dio la vuelta, pero ya se había marchado. No había visto ni olido nada. Todo estaba en calma. Pero él había estado allí durante un segundo y luego se había marchado. Telefoneó a la doctora Cooley. La doctora despertó, miró el monitor y lo sintonizó. Vio solo la cabeza y hombros de Carlotta. Se envolvió en una bata de trabajo y cruzó deprisa el corredor hasta llegar a la puerta de la casa. ¿Está usted bien, señora? Carlotta abrió la puerta. De inmediato se dio cuenta de que estaba a punto de sufrir un ataque de histeria. Había habido demasiadas emociones con la llegada y la partida de la madre, pero era una reacción excesiva. «Entre, por favor». Al hacerlo, notó un olor peculiar, parecido a comida, pero muy extraño. Lo he sentido venir. Era innecesario preguntar a quién. La doctora podía percibir la tensión en la sala. Tal vez la provocara Carlotta, y sin embargo tenía algo eléctrico, palpable. ¿Hace cuánto tiempo? Pocos minutos. Estaba en la ventana. La doctora fue hasta la ventana. Detrás del cristal había manchas de polvo y algunas burbujas. Cerró las cortinas. Debe ser difícil dormir aquí. Con tanta luz afuera se forman figuras extrañas. Doctora, no lo vi, lo sentí. ¿Qué quería? No lo sé, pero ahora es distinto. ¿En qué sentido? Tengo miedo por todos nosotros.